Bienvenidos a este canal donde los miedos más profundos surgirán, y una vorágine de pesadillas te acompañarán en tus oscuras noches de soledad. Hoy te presento 3 relatos que evocarán tus más primitivos temores. Comencemos. Leyenda del Kumio. Había una vez, en lo profundo de las montañas de Corea del Sur, un pequeño pueblo llamado Yija. Estaba rodeado de densos bosques y se decía que albergaba oscuros secretos. Los aldeanos eran gente amable y hospitalaria, pero siempre parecían tener una mirada de tristeza en sus ojos. Una noche, un forastero llamado Yi Yong llegó al pueblo en busca de refugio. Estaba cansado y hambriento después de días de viaje, y esperaba encontrar ayuda en Yija. Al acercarse al pueblo, se dio cuenta de que estaba extrañamente silencioso. Las casas estaban oscuras y no había señales de vida. Con cautela, Yi Yong caminó por las calles vacías y llegó a una pequeña posada. La puerta estaba entreabierta, y decidió entrar en busca de respuestas. Dentro, se encontró con un anciano sentado en un rincón oscuro, mirándolo fijamente. El anciano, de aspecto frágil y ojos cansados, le dio la bienvenida a Yi Yong. Le ofreció un plato de arroz y un lugar para descansar. Yi Yong, agradecido, aceptó la hospitalidad y comenzó a comer. Mientras lo hacía, notó que el anciano tenía una extraña cicatriz en la mejilla derecha. Intrigado, Yi Yong preguntó al anciano sobre la cicatriz. Con tristeza en los ojos, el anciano comenzó a contarle una historia inquietante que había plagado a Yija durante generaciones. Hace muchos años, en un tiempo olvidado, Yija era conocido por ser un pueblo próspero y feliz. Pero había una maldición que lo atormentaba. Según la leyenda, una malvada criatura conocida como Kumio acechaba en los bosques cercanos. Era un zorro de 9 colas capaz de transformarse en una hermosa mujer para seducir a los hombres y devorar sus corazones. La gente de Yija vivía con miedo constante, sabiendo que en cualquier momento podrían encontrarse cara a cara con el Kumio. Algunos afirmaban haber visto sus ojos brillantes y sentir su presencia acechando en la oscuridad. Muchos hombres desaparecieron misteriosamente, dejando solo corazones destrozados y dolor entre las mujeres. En un intento desesperado por acabar con la maldición, los aldeanos recurrieron a los chamanes y realizaron rituales para exorcizar al Kumio. Sin embargo, ninguno tuvo éxito y la presencia del mal continuó atormentando al pueblo. El anciano reveló que él mismo había sido una víctima del Kumio en su juventud. La mujer de sus sueños resultó ser la criatura que había robado su corazón y lo dejó marcado de por vida. Desde entonces, había vivido en el pueblo como un recordatorio constante de la maldición que los consumía a todos. Yi Yong escuchó atentamente la historia y sintió escalofríos recorrer su espina dorsal. Agradeció al anciano por compartir su experiencia y decidió marcharse al día siguiente. No podía soportar la idea de quedarse en un lugar tan maldito. A la mañana siguiente, mientras se despedía del anciano y se preparaba para partir, notó un reflejo brillante en el espejo. Miró de cerca y descubrió con horror que tenía una pequeña cicatriz en la mejilla derecha, similar a la del anciano. El terror se apoderó de Yi Yong, quien comprendió que había sido seducido por el Kumio durante la noche anterior. Su corazón fue arrancado sin que él se diera cuenta, y ahora estaba marcado como una víctima más de la maldición de Yija. Huyendo del pueblo con el corazón roto, Yi Yong se juró a sí mismo advertir a otros sobre la terrible criatura que acechaba en las sombras de Corea del Sur. La historia de Yija y el Kumio se convirtió en una leyenda perturbadora, pasada de generación en generación, recordando a todos que no todo es lo que parece y que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados. En lo profundo de las montañas de Tailandia, oculta entre la densa vegetación y la niebla perpetua, se encuentra un antiguo templo abandonado. Se dice que este templo está maldito, y que alberga los espíritus atormentados de aquellos que perecieron en circunstancias trágicas. La leyenda cuenta la historia de una joven llamada Naree, una hermosa mujer que vivía en un pequeño pueblo cercano al templo. Naree era conocida por su gracia y su voz melodiosa, que encantaba a todos los que la escuchaban. Pero su vida cambió para siempre cuando conoció a un apuesto extranjero llamado David. David había venido a Tailandia en busca de aventura y espiritualidad. Quedó cautivado por la belleza de Naree y se enamoró perdidamente de ella. Pasaron días maravillosos juntos, explorando la exuberante naturaleza y compartiendo momentos de felicidad. Pero lo que David no sabía era que Naree tenía un oscuro secreto.
Naree pertenecía a una antigua familia de sacerdotes que custodiaban el templo maldito. Según la leyenda, el templo estaba protegido por una entidad sobrenatural conocida como Maenak, un espíritu vengativo que había perdido a su hijo en circunstancias trágicas y que buscaba a toda costa recuperarlo. Maenak estaba atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y su ira y dolor la habían convertido en un espíritu malévolo. Naree, desesperada por escapar de su destino y salvar a David, decidió romper con la tradición familiar y huir con él. Juntos planeaban una vida lejos del pueblo y del templo maldito. Sin embargo, cuando Naree le confesó su secreto a David, este quedó horrorizado y no pudo soportar la idea de estar con una mujer ligada a lo sobrenatural. David, cegado por el miedo, abandonó a Naree en medio de la noche. Ella, llena de dolor y desesperación, corrió hacia el templo maldito en busca de consuelo. Pero al llegar, fue atrapada por la ira de Maenak, quien la condenó a una eternidad de sufrimiento y soledad. Desde aquel día, se dice que el espíritu de Naree vaga por el templo abandonado, lamentando su pérdida y buscando a David. Muchos cuentan haber escuchado sus lamentos en las noches de luna llena, y algunos afirman haber visto su figura fantasmal vestida de blanco. Los aldeanos locales evitan acercarse al templo maldito, creyendo que el espíritu de Naree puede llevarse a cualquiera que se cruce en su camino. Los más valientes, sin embargo, se aventuran en sus ruinas en busca de una experiencia sobrenatural. A menudo, los visitantes aseguran escuchar la dulce voz de Naree resonando entre las paredes derruidas, llena de tristeza y arrepentimiento. La leyenda de Naree y el templo maldito ha sido transmitida de generación en generación, y se ha convertido en una advertencia sobre las consecuencias de romper las tradiciones y desafiar lo sobrenatural. Los habitantes de la región la respetan y temen, y evitan hablar de ella en voz alta, temerosos de atraer la atención del espíritu vengativo. Así que, si alguna vez te encuentras cerca de las montañas de Tailandia y oyes una melodía triste y hermosa en la distancia, ten cuidado. Podría ser el espíritu de Naree, aún buscando a aquel al que una vez amó y perdió, en un eterno tormento y soledad. En un pequeño pueblo en lo profundo de las montañas de Filipinas, un lugar rodeado de densos bosques y una naturaleza indomable. La historia que voy a contarles sucedió hace muchos años y ha sido transmitida de generación en generación, como una advertencia sobre los peligros ocultos que acechan en las sombras. En aquel remoto pueblo vivía una familia conocida por su oscura y misteriosa reputación. Eran los Salazar, una estirpe que había habitado esas tierras desde tiempos inmemoriales. Los lugareños murmuraban sobre su linaje maldecido y de las prácticas prohibidas que llevaban a cabo en lo más profundo de su hogar. Decían que los Salazar estaban en contacto con fuerzas malignas y que su poder provenía de un pacto siniestro. Una noche, una joven llamada Elena decidió aventurarse en los bosques cercanos en busca de hierbas medicinales. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, Elena era una mujer valiente y determinada. Armada con su cesto de mimbre y su vasto conocimiento de las plantas, se adentró en la oscuridad del bosque. Mientras caminaba por el denso follaje, Elena sintió una presencia inquietante a su alrededor. Los susurros del viento parecían llevar voces fantasmales y la sombra de los árboles se retorcía como brazos demoníacos. Sin embargo, no se dejó intimidar y continuó su búsqueda. De repente, un destello de luz captó su atención. Siguió el resplandor y se encontró frente a una cueva oculta en la maleza. La curiosidad se apoderó de ella y, sin pensarlo dos veces, decidió adentrarse en su oscuridad. La cueva estaba llena de una atmósfera pesada y llena de misterio. El aire era frío y el silencio era opresivo. A medida que avanzaba más y más, Elena notó que las paredes de la cueva estaban cubiertas de extraños símbolos y jeroglíficos. Parecían antiguas invocaciones y rituales prohibidos. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Se dio cuenta de que no estaba sola. En la oscuridad, unos ojos amarillos y ardientes la observaban fijamente. Era una criatura horripilante, mitad hombre y mitad bestia, conocida como el Encanto. El Encanto se abalanzó sobre Elena, emitiendo un aterrador rugido. Ella corrió desesperadamente, pero cada paso que daba, la criatura se acercaba más. Parecía que el tiempo se ralentizaba mientras luchaba por escapar de las garras del Encanto. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una luz brillante apareció en el horizonte. Los aldeanos, alertados por los gritos de Elena, acudieron en su ayuda.
Armados con antorchas y rezos, se enfrentaron al encanto y lo obligaron a retroceder en la oscuridad de la cueva. Elena fue rescatada y llevada de regreso al pueblo, donde se recuperó de sus heridas. Su encuentro con el encanto dejó una marca indeleble en su alma y en la memoria del pueblo. A partir de ese día, nadie volvió a aventurarse en aquel bosque maldito, y la cueva fue sellada con piedras para evitar que el mal escapara. Desde entonces, la historia de Elena y el encanto ha sido contada en el pueblo como una advertencia de los peligros ocultos que acechan en los lugares más oscuros. Los Salazar, por su parte, se volvieron aún más reclusos y su presencia se convirtió en un recordatorio constante de las fuerzas tenebrosas que pueden desencadenarse si se perturba el equilibrio entre el mundo humano y el mundo de las sombras. Así termina esta leyenda perturbadora de Filipinas, un relato que recuerda a todos que la curiosidad puede llevarnos por caminos peligrosos y que es mejor respetar las advertencias de aquellos que han aprendido de los errores del pasado. Si el vídeo te gustó, compártelo y suscríbete. Si tienes anécdotas paranormales y quieres que se publique en este canal, contáctame. Gracias, y hasta la próxima búsqueda del terror.